Estas son las noticias de Venezuela. El gran titular: está rudo echar gasolina, hasta en los bombadegones. Los bombadegones es como están llamando a las estaciones de gasolina premium o de lujo, donde solo se paga en dólares y a precios internacionales. Durante toda la jornada de ayer martes, los usuarios reportaron el recrudecimiento de las colas para surtir combustible y más estaciones de servicio cerradas. Aseguran que pocas abrieron a las 5 de la mañana. En muchos lugares el producto se acabó muy temprano. Por otra parte, tenemos que sacar un pasaporte cuesta 40 millones de bolívares. Con el ajuste en el valor del petro, la prórroga se ubica en 19.494.109 bolívares. Para que usted vaya teniendo una idea, solo en Venezuela el dólar oficial está por encima del paralelo. El oficial, 197.189 bolívares con 0,4 céntimos por un dólar. El paralelo, 194.317 bolívares soberanos con 32 céntimos por un dólar. Y destacan acá en una esquinita abajo en la primera página Miraflores y el G4. El G4 es lo que llaman el cogollito que dirige la oposición, integrado el grupo de los cuatro por Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. En todo caso, dice aquí, Miraflores y el G4 firman pacto contra el COVID-19 y prometen apartar la politiquería. Dado este titular, usted dirá, firmó el gobierno interino de Guaidó con el gobierno de Maduro. El Nacional reseña esta información en su primera página de esta manera: Guaidó y el régimen logran acuerdo para que llegue ayuda de la Organización Panamericana de la Salud para combatir el COVID-19. Hemos conseguido el requisito final puesto por la Organización Panamericana de la Salud para proceder a recibir los fondos aprobados, que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados. Esa es una cita textual del comunicado del gobierno interino. Hablando del gobierno interino, Juan Guaidó afirmó que el nuevo esquema de la gasolina incentiva la corrupción. Afirmó que esos precios sufrieron un aumento entre 50.000% y 100.000%, tomando en cuenta la cantidad de ceros que el régimen le ha quitado al bolívar, y que las dos bandas de precios que impone la dictadura van a generar más contrabando y más corrupción de la que ya existe y ya destruyó a Venezuela. Hablando del tema de la gasolina, el Nacional nos dice: segundo día de colas. Las personas comenzaron a llegar a las gasolineras en Caracas desde las 3 de la mañana, pero pasadas las 7:30 todavía no habían comenzado con el despacho de gasolina a los vehículos. Asdrúbal Chávez, presidente de PDVSA, había asegurado el lunes que 1.476 estaciones de servicio de las 1.568 que hay en todo el territorio nacional estaban completamente equipadas. En el interior del país la situación fue la misma. De nuevo mintió un vocero importante del régimen. Develan existencia en Caracas de antenas para espiar llamadas. Ahora bien, la noticia más importante para el Nacional, su gran titular de hoy, en su primera página: el Departamento del Tesoro sancionó a 4 navieras por transportar crudo venezolano. Las designó propiedad bloqueada. Estados Unidos reitera que la explotación de crudo de Venezuela para beneficiar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable, y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense, dijo el Departamento del Tesoro. Mike Pompeo, secretario de Estado, subrayó que las compañías sancionadas transportaban petróleo robado a los venezolanos. 3 de las navieras sancionadas, Afranav Maritime, Adamant Maritime y Sanibel Ship Trade, están registradas en las Islas Marshall, y la cuarta, Seacomer, tiene sede en Grecia. Con relación al tema petrolero, tenemos lo siguiente: en México
se iniciaron investigaciones contra la empresa Libre a Bordo por su presunta corrupción junto a Maduro. Libre a Bordo es la empresa que no manejaba petróleo, pero se hizo petrolera de la noche a la mañana y luego se declaró en bancarrota. La Unidad de Inteligencia Financiera de México tiene una investigación abierta a la empresa Libre a Bordo, que desde antes de declararse en bancarrota el fin de semana recibió millones de barriles de crudo venezolano bajo un acuerdo de petróleo por alimentos en una pesquisa coordinada con agencias de los Estados Unidos. Se informó que esta investigación se llevó adelante a pedido de la Secretaría de Energía de el país latinoamericano de México. Y en otras informaciones vinculadas con el petróleo, Mariana Parga de Reuters firma esta nota. Exportaciones de petróleo de Venezuela se hunden a mínimos en 17 años. Las exportaciones de petróleo de Venezuela se desplomaron en mayo a su nivel más bajo desde el 2003 debido a las sanciones de los Estados Unidos y a que dos empresas mexicanas que habían actuado como intermediarias para la venta de crudo venezolano dejaron de recibir petróleo, una de ellas Libre a Bordo. Esto según datos de ACONF, de Refinitiv y documentos internos de PDVSA. Atribuyen también que las sanciones han afectado en esta situación. Es el peor momento de exportación desde el 2003. Recuerden que en el 2003 teníamos la huelga general, la huelga petrolera. Ahora, la noticia más importante es sin duda el acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Leamos la información que emite La Voz de América. El gobierno interino de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, asegura que consiguió que la Organización Panamericana de la Salud pueda recibir fondos aprobados para ayuda humanitaria después de haber alcanzado un acuerdo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. A través de un comunicado publicado ayer, martes, informaron que varios meses de esfuerzo lograron cumplir el último requisito impuesto por la OPS para proceder a recibir los fondos aprobados, que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro se comprometiera a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados. Para ello, agrega el despacho, el lunes se firmó un plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus. La fase inicial, indica el texto, ejecutaría programas relacionados con equipos de protección del personal de salud, la mejora de la capacidad de diagnóstico y el tratamiento clínico de los casos confirmados. Guaidó celebró el acuerdo mediante un mensaje en redes sociales. Luego de meses de insistencia y lucha, logramos que la OPS reciba la donación aprobada por la Asamblea Nacional para atender la pandemia en Venezuela. Nuestra política se centra en salvar vidas, en atender la emergencia y salir de la dictadura. Eso lo escribió en un tuit. En cuanto al gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez confirmó en una transmisión por el Canal 8 el convenio que fue firmado por el ministro de Salud Carlos Alvarado y el asesor en materia de salud por el gobierno interino Julio Castro. Buenas noticias para todos, dijo el canciller Arriaza, un acuerdo para coordinar acciones conjuntas y procurar financiamiento para atender la pandemia del COVID-19. Se pusieron de acuerdo porque es una emergencia importante. El reloj indica en este momento las 7:17 de la mañana, en Día a Día. Noticias de Latinoamérica. La reapertura de las economías en América Latina hace temer un rebrote de la pandemia. Muchos países latinoamericanos han empezado a flexibilizar las medidas impuestas para frenar la pandemia del COVID-19 con el fin de contener el descalabro económico provocado por las cuarentenas, una decisión que preocupa a la Organización Panamericana de la Salud, que alertó sobre posibles rebrotes de la enfermedad. América Latina es el actual epicentro de la epidemia, que ha dejado mucho más de 6.300.000 casos y cerca de 377.000 muertos en todo el mundo, desde que se registraron los primeros contagios en diciembre pasado en China. Brasil registra un récord de 1.262 muertes en un solo día.
Eso fue registrado en el día de ayer, con lo que el total de víctimas en los 2 meses y medio desde el primer fallecimiento por la enfermedad se elevó a 31.199 fallecimientos en el Brasil. El número confirma a Brasil como el 4º país en número de muertos en el mundo y lo incluye entre los que ya tienen más de 30.000 víctimas junto a Estados Unidos, Reino Unido e Italia. En Bolivia ha entrado un nuevo escenario electoral con un acuerdo político para ir por fin a las urnas como muy tarde el próximo 6 de septiembre, en un ambiente de consenso que parece dejar atrás la tensión por unas elecciones largamente esperadas en el país. Esa es posiblemente la fecha para una votación pendiente desde que se anularon los fallidos comicios el pasado mes de octubre en espera de un trámite que cuenta con el beneplácito del grupo con mayoría en el Parlamento, el MAS de Evo Morales. Argentina evalúa la nueva oferta de canje de deuda mientras alarga la negociación. Argentina afronta una nueva etapa en las negociaciones entre el gobierno del peronista Alberto Fernández y sus acreedores para reestructurar 66.238 millones de dólares de deuda externa tras la extensión del plazo que vencía este martes para llegar a un acuerdo. Las conversaciones entre el país y los tenedores de bono bajo legislación extranjera siguen alargándose después de que el gobierno de Alberto Fernández las prorrogara por tercera vez, ahora hasta el 12 de junio. Y en Buenos Aires también marcharon por la muerte de George Floyd. Fue un pequeño grupo que marchó en Buenos Aires. Perú seguirá usando hidroxicloroquina. Perú mantendrá el uso de la hidroxicloroquina como parte del tratamiento para pacientes con COVID-19, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud sugirió suspender el suministro por riesgos de arritmia cardíaca, según se informó allá en Lima. En Colombia, Uribe reacciona a una nueva indagatoria de la Corte Suprema en su contra. Este martes se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos perfilamientos ilegales dentro del ejército a periodistas, políticos, abogados y defensores de derechos humanos. Esto luego de las denuncias de la revista Semana sobre supuestos seguimientos ilegales y perfilamientos que se hacían por parte de inteligencia del ejército. Ellos llaman perfilamientos al espionaje, pinchar teléfonos, oír conversaciones. ¿Cómo reaccionó Uribe? Con un tuit. Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas. Por el mismo anónimo me investiga desde enero otra magistrada que tiene el caso del hacker que viene desde 2014. La Corte, que todo lo filtra, debería explicar por qué hay 2 investigaciones en mi contra por un anónimo cobarde. México bloquea miles de cuentas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Dicho cártel fue creado como una agrupación de sicarios al servicio del cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán. Y cerramos con Chile. Un sismo de 6,8 en la escala de Richter se registró en la madrugada de hoy al norte de Chile. No hay mayor información sobre víctimas y daños. Son las 7:22 de la mañana en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra pauta para el día de hoy, miércoles 3 de junio. Vamos a comenzar en Caracas, conversando con el periodista William Peña, especializado en telecomunicaciones. Expertos del proyecto Fake Antenna Detection revelaron en su más reciente informe que en Caracas hay 33 antenas con irregularidades que pudieran estarse usando para vigilar los teléfonos celulares de los ciudadanos y espiar las llamadas. Vamos a abordar este tema. Luego vamos a ir a Washington para conversar con Amanda Mars. Amanda es la corresponsal del País de Madrid en Washington y con ella vamos a abordar el tema de las protestas en el país y la situación del presidente Trump.
De Washington vamos a ir hasta Ciudad de México para conversar con el escritor venezolano, el novelista Alberto Barrera Tisca, quien es un agudo observador de la realidad nacional y recientemente publicara en The New York Times un artículo cuyo título ya venía siendo revelador: El fin de Juan Guaidó, con una mirada tan lúcida como la de Barrera Tisca. Vamos a abordar a la distancia la circunstancia venezolana. De Ciudad de México vamos a ir a París para conversar con la periodista Andreina Flores. La crisis del coronavirus también tiene un costo político muy alto para Emmanuel Macron. Se enfrenta a los malos sondeos, la pérdida de la mayoría parlamentaria absoluta, las tensiones en el seno de su gobierno y la previsible derrota de su partido en la segunda vuelta de las elecciones municipales. Esto en medio de la reapertura, y también en París protestas por el asesinato de George Floyd. Luego vamos a regresar a Washington para conversar, en realidad no a Washington sino a Baltimore, para conversar con el doctor José Esparza, titular adjunto del Instituto de Virología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Con el doctor Esparza, el eminente doctor Esparza, vamos a tocar lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud advierte que el COVID-19 podría aumentar la resistencia a los antibióticos en todo el mundo. Mientras esto, a medida que continúan las protestas por George Floyd, que estas protestas han relajado por completo las medidas de prevención. No hay distancia social, no hay nada parecido. Y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en San Juan de Puerto Rico. Allí vamos a conversar con Annie Mayol, presidenta de Foundation for Puerto Rico. La temporada de huracanes arrancó el lunes y Puerto Rico, por supuesto, suele estar lamentablemente en el ojo del huracán de manera literal. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, martes 3 de junio del año 2020. Son las 7:25. El editorial con César Miguel Rondón. El acuerdo firmado entre el ministro de Salud de la dictadura y el representante por el sector salud en el gobierno interino, el doctor Julio Castro, a propósito de la entrada de ayuda humanitaria, de ayuda médica, a través de la Organización Panamericana de la Salud, para atender los casos de COVID-19, la situación del COVID-19 en nuestro país, seguramente traerá alguna polvareda en el terreno político. Las voces más radicales en la oposición lo presentarán como una derrota. Sin embargo, hay un momento en que hay que poner por delante a la gente y en función de ello se logra el acuerdo. Ha dicho Juan Guaidó: nuestra política se centra en salvar vidas, a propósito del acuerdo. Nuestra política se centra en salvar vidas, en atender la emergencia y en salir de la dictadura. Ha insistido, urge el gobierno de emergencia nacional. Es bueno recordar que la entrada de esta ayuda que viene fue solicitada por la Asamblea Nacional, y la principal observación de la Asamblea Nacional era que la dictadura no le pusiese mano a esto, de manera tal de que no hubiesen inconvenientes. Eso aparentemente, por lo que se nos ha informado, es lo que se ha logrado con este acuerdo, y que este acuerdo pues se traduzca en el bien de todos los venezolanos, independientemente de su lugar en el espectro político.